No, no, no. Todavía no. Ya viene la fiesta ya, luego del ingreso. A ver, en esa primera parte, raje, raje, dice Cruz. No, Cruz, ¿ya ves? Me quieres el chimichimi ya. Resumen e intención del autor. Vamos con esta primera parte. Resumen e intención del autor. Vamos con la pizarra, primera parte. Frase resumen. 2 minutos para resumen y 2 minutos para intención del autor. Pizarrita. Sí, pizarrita. Como cuando eras veranito, ¿recuerdas? Como cuando eras veranito. Intención del autor. Resumen. San Marcos se lo pregunta de manera muy sencillita. Marca la síntesis del texto. Marca el compendio del texto. Marca la frase que engloba lo leído. Síntesis y compendio engloba. ¿De acuerdo? Es una pregunta de jerarquía, por ende va a estar aquí la idea principal. Debe estar la idea principal. ¿Acompañada de qué? Acompañado de uno o dos o tres datos secundarios, uno cualquiera, datos secundarios jerárquicos. Entonces tenemos la IP más uno o dos o tres datos secundarios jerárquicos que la complementan, que la sustentan. ¿De acuerdo? O sea, me ubicas una clave, me vas a decir, Luis, mira, esta clave es porque tiene la IP y está acompañada de uno o dos datos que la fundamentan, que la explican, que la sustentan. ¿De acuerdo? Ya sabes, datos secundarios que fundamenten, que complementen. Entonces, ¿qué es el resumen? El resumen es una frase verbal extensa, que engloba lo medular del texto. Engloba lo medular del texto. Siempre contiene a la idea principal, más uno o dos datos secundarios que la complementan. Complementan. Ya está, se acabó. Eso es resumen. ¿De acuerdo? Eso es resumen. Entonces, en esencia, ¿qué estamos buscando? IP. IP, IP. Complementado por datos secundarios. Por si acaso, sería un dislate, un error, un hierro, un gazapo que te mandes con una clave como la siguiente. Idea secundaria, más idea secundaria, más idea secundaria. Ni se te ocurra marcarme solo ideas secundarias, ¿ah? Profe, pero acá está todos los secundarios, está todos los datos del texto, pero si no está la idea principal, ya fue, no lo marcas. Eso es descartadazo, no se marca. ¿De acuerdo? Descartadísimo. Lo que sí podría venirte, ha sucedido antes, es que te venga una clave con la idea principal, solita. Eso sí califica. Sí puede ser respuesta. ¿De acuerdo? Sí puede ser respuesta. Vayamos al segundo concepto. Intención del autor. Vamos al segundo concepto, intención del autor. ¿Qué es la intención del autor? ¿Qué es la intención del autor? Es la finalidad. La finalidad o propósito. La finalidad o propósito del autor con el tema desarrollado. Es la finalidad o propósito del autor con el tema. ¿Qué contiene la clave? Recordarás, es un verboide infinitivo, acompañado necesariamente del tema central. Repito, es un verboide infinitivo acompañado del tema central. En esencia, ¿qué estás buscando? Tema central. En esencia, ¿qué estás buscando? Tema central. La pregunta, ¿cómo obtengo el verboide adecuado? ¿Cómo obtengo el verboide adecuado? Preguntándome para qué lo dice. Repito, ¿cómo obtengo el verboide? Preguntando para qué lo dice. ¿De acuerdo? ¿Para qué lo dice? Tú me explicas, ¿no? Mira, Luis, lo dice para informar. Lo dice para exponer. Lo dice para describir. ¿De acuerdo? ¿Para qué lo dice? Profe, si es argumentativo, lo dice para argumentar, lo dice para cuestionar, lo dice para criticar. Si está en contra, lo dice para refutar, lo dice para persuadir, lo dice para disuadir, etc. Una aclaración para los novatos. Persuadir es convencer y es antónimo de disuadir. Disuadir es desanimar. Persuadir y disuadir son antónimos, por si acá. Persuadir te convenzo, convencerte de algo, disuadir, desanimarte, desanimar algo. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando tú preguntas ¿para qué lo dice? Nace tu verboide adecuado. ¿De acuerdo? ¿Para qué lo dice? Y te indica el verboide que estás buscando. Ya está. Entonces, intención del autor es una pregunta de jerarquía, debe estar el tema central, antecedido de un verboide infinitivo, el que sea conveniente, según el texto. Pero en esencia, por favor, me buscas el tema, 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 tema. No me busques tonterías. Aquí sí, no admites ninguna idea secundaria. Lees una idea secundaria, te ríes, no la marcas. Descartadísimo. Entonces, hoy vamos a ser bastante severos descartando claves con ideas secundarias. Igual, chao, le dices, no va, no pasa nada. Muy bien, mucho floro. Vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Texto en inglés. Texto en inglés. Vamos a hablar de la minería en la minería fuera de la Tierra. Minería en el espacio. Qué rico. ¿Qué tenemos acá? Facebook se ha mantenido durante 14 años. Facebook. Texto 3. Algunos autores consideran que la modernización de la sociedad lleva un aumento en la disponibilidad de alimentos. Manejo de alimentos. Luego, en el contexto peruano, las brechas de equidad de género se ven expresadas en diferentes formas. Equidad de género. Perú sigue siendo un país machista en el que los hombres ganan más que las mujeres. Texto 5. Reactiva Perú, otorga liquidez. Vamos a hablar del dichoso Reactiva Perú, en el tiempo que todos nos mandaban a la suspensión perfecta. La industria del comercio electrónico de Perú experimentó un rápido crecimiento. Comercio electrónico. Y ahí acaba. Muy bien, empezamos. ¿Cuántos minutos para el texto 1, gente? 6, 8 minutos. ¿Cuántos minutos? 8. 8, 8. Queda 5. Carajo. Muy bien, Héctor. La botadera, pues. 8 minutos y comparamos. Héctor, tú sí en 5 nomás, ¿ah? 5 y comparamos. Corre tiempo. Ciclo, le dice. Muy bien, corre tiempo. 8 minutos y comparamos claves.
Muy bien, empezamos. A ver, todo 5-0, supongo. Gabriela, te felicito. Beni, corrígeme la 4. El único error. El autor indica que la minería espacial podría tener un efecto positivo. Claro. Tú te fuiste por... mm, ¿podría producir materiales importantes para la economía de la Tierra? Sí, sí podría. Sí podría. Sí podría, pero hay una clave que la supera. Hay una clave que la supera. Mm, Luego, Angie. Milagros, Angie Milagros. 3 y 4, corrígelas. Héctor José. mm, Corrige la 2 y la 3. Jonathan Miguel. Corrígeme la 4. Corrígeme la 4. Revisemos. Revisemos. Sigue el dinero y terminarás en el espacio. Sigue el dinero. O sea, terminaremos en el espacio si es que seguimos al dinero. ¿Qué significa esto? Que el dinero se va a hacer en el futuro fuera del planeta Tierra. Ese es el mensaje del primer foro único de minería fuera de la Tierra, minería más allá de la Tierra. Convocado en Sydney, Australia. ¿Qué nos dice? Expertos en robótica, científicos de la Luna, agencias gubernamentales, para hacer realidad, ¿qué cosa? La minería espacial. Dentro de pocas décadas, estas empresas, estas firmas, están satisfaciendo las demandas terrestres. ¿Están satisfaciendo qué? La demanda terrestre de metales preciosos. ¿A qué se refiere con la demanda? Gente, ¿a qué se refiere con la demanda? Las ofertas terrestres, las reclamos, no tiene nada que ver los reclamos. Las consultas, las preguntas, no. ¿Qué marco? ¿Dedo o avión? ¿Los deseos terrestres o avión? Las ofertas terrestres. Claro, los deseos, dedazo, queda. De ley. Ahí te aseguraste una buena. Como es el platino, el oro y las tierras, y los elementos de tierras raras, las tierras raras, para hacer chips, por ejemplo, se hace con tierras raras. Ah, eh, pero, 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 al igual que los pioneros de la fiebre del oro, ¿recuerdas la fiebre del oro? Cuando unos hombres aventureros, atrevidos, encontraban oro, excavaban y encontraban oro en montañas en los inicios de Estados Unidos y se hicieron ricos. Los primeros mineros del espacio, ¿qué pasará con ellos? No solo se enriquecerán, no solo se enriquecerán, también esperan construir una economía fuera del planeta. Quieren crear una economía fuera del planeta, libre de los vínculos con la Tierra. Es lo que esperan. En la que los materiales extraídos, ¿qué van a hacer con esos materiales extraídos y procesados fuera y procesados de la Luna y asteroides se entreguen para proyectos basados al espacio? Proyectos basados en el espacio. En este escenario, acá hay un pequeño cambio, ¿no? El agua extraída de otros mundos podría convertirse en la mercancía más deseada. Esto es interesante porque estábamos hablando de minería en el espacio, minería en el espacio, minería en el espacio. Tiene algo que ver, ¿no? Pero es un punto diferente. El agua se va a convertir en el bien más deseado, claro. Y te ponen una metáfora en el desierto, ¿qué vale más? ¿Un kilo de oro, un kilo de agua? Si viene al caso, ¿no? Porque estamos hablando del valor de, o vamos a estar en otros mundos extrayendo minerales, ¿qué va a valer tanto en esos otros mundos? Agua, pues. El oro, el oro no te sirve para nada, el agua te hará vivir. ¿No? Chris Sagni. Bacán. Pregunta 1. El autor menciona a las empresas mineras, principalmente ¿para qué? ¿Para qué? Para proporcionar evidencia del creciente interés en la minería del espacio. La clave baby. ¿Qué me mandaste tú? 1, baby. Felicitaciones. Felicitaciones. 1, baby. 2, déjalo. 3, de la cuestión que se plantea Sagni, o sea, al final,
del texto se puede escribir como algo ambiguo, lo que nos planteó, algo hermético, nada que ver, retórico, sí, pues es una metáfora, es un recurso literario, irónico es una ironía, ¿qué vale más, el oro o el agua? ¿Es una ironía? No, es retórico, ¿verdad? Claro. En vez de decirte de manera directa, de manera estándar, en el espacio el agua va a tener un valor importantísimo. No, en vez de decírtelo directo, utiliza recursos literarios, ¿no? ¿Qué vale más en el desierto? ¿Un kilo de oro, un kilo de agua? Ese recurso literario es retórica. ¿Se entiende, verdad? Luego, pregunta 4. El autor indica que la minería podría tener un efecto positivo. Podría tener un efecto positivo. Clave A, muy marcada la clave A. Podría producir materiales importantes para la economía de la Tierra. Y clave B, podría aumentar el valor de algunos metales preciosos en la Tierra. Clave C, podría crear innovaciones tecnológicas imprevistas. No se mencionó, podría ser cierto también. ¿Podría cambiar la comprensión de los científicos? No tiene sentido. Muy bien. Avión. Empezamos con avión. Podría producir materiales importantes para la economía de la Tierra. Ese es el efecto positivo. El efecto positivo es que produzca materiales importantes para la economía de la Tierra. O el efecto positivo será que aumente el valor de metales preciosos en la Tierra. ¿Cuál será el efecto positivo? Claro, efecto positivo. ¿Por qué avión no? Podría aumentar materiales, podría producir materiales importantes para la economía de la Tierra. ¿Por qué avión no? Podría producir materiales importantes para la economía de la Tierra. ¿Por qué avión no? Angie, Catixa, Héctor, Jimmy, Mayra, Gabriela. ¿Por qué avión no? Dice según el autor. Sí, dice según el autor, efectivamente, porque hablamos de valor. Ajá, ajá, ajá. Claro, buen comentario. Efecto positivo. Efecto positivo. ¿El efecto positivo es producir materiales importantes? ¿O el efecto positivo es aumentar el valor? Claro, la clave baby. Ese es un efecto positivo. Y la 5. El autor se refiere a los pioneros de la fibra del oro. ¿Para qué? Para hacer un resumen, para responder una pregunta, para destruir una idea. Nada que ver, para ofrecer una analogía, ¿no? Los primeros en el oro, los primeros en minería espacial. Una analogía. Ya estamos. Ya estamos. Repetimos clave al toque y continuamos. Ah, y respondo las preguntas o dudas. 1, baby. 2, déjalo. 3, corazoncito. 4, bebé. Y 5, lo que perdiste por ella, dignidad. Ya está. Preguntas, dudas. 3 de 5. Gente, ¿cómo va el Duolingo? Mercy, ¿cómo va el Profe, Duolingo? una pregunta. ¿Podría repetir lo Dime. de la 4 porque no es la A? Ah, ya, por la pregunta. La pregunta, permíteme el zoom. La pregunta te dice qué efecto positivo podría tener. Podría tener. Y clave avión te dice, podría producir materiales importantes para la economía de la Tierra. Producir materiales importantes no es un efecto positivo, es lo que se va a hacer. Porque el texto te indica que se va a hacer extracción de materiales como el itrio, lantano, tierras raras, ¿no? Pero eso no es un efecto positivo. El efecto positivo sería aumentar el valor de estos metales para la Tierra. Por eso era. ¿Me confirmas? ¿Qué otra vez? Qué bien el Ya, chat. profe, gracias. Chévere. A nada, que la justa sé decir hello. Muy bien, muy bien. Muy bien. La honestidad siempre por delante. Continuamos, por favor. Todos los días, ¿ah? Mercy, Jimmy. 20 minutos ahí para tu Duolingo. Todos los días. Por favor. Facebook se ha mantenido por 14 años de su existencia firme. Vamos a hablar de Facebook.
8 minutos, texto en castellano. 8 minutos y comparamos claves. 8 y comparamos. Dale con todo.
Oye, gente, con todo. Hasta ahora 4-1, ¿ah? No veo ninguno con 5 buenas, 0 errores. 4 buenas, un error. A ver si por acá está. Ximena, corrígeme la 7 y la 9. Carla Sofía, la 7 te engaña y la 8 también. Sebastián, Snyder. Ajá, ajá, ajá. Bien. Bien jugado, Sebastián, así como jugaste con ella. Héctor, José, Héctor, Me equivoqué al mandar las claves, profe. Perdón. copia, pega y borra lo que tengas que borrar, por favor. Ya, ya. Gabriel Espinosa. 4 buenas, un error. Gabriela, la 3. Revisemos la 3. A ver. Ah, ¿qué te están pidiendo? Compatibilidad, Gaby. Compatibilidad. ¿Cierto? Compa. A ver. 3. El uso de Facebook ha sufrido una fuerte mengua, o sea, una fuerte disminución. ¿En el mundo entero? Falso. Porque en el mundo entero no ha sufrido merma. Solo era en Estados Unidos y Canadá, creo, ¿no? ¿Cierto? Algo así era. No en el mundo entero, Sí. fake. Entonces, Solo en 2 lugares, así que no sería en todo el mundo. mm, ya, mándame de nuevo el top. Luego, Angie, Milagros, corrígeme la 2 y la 4. Y Héctor, José, corrígeme la 7 y la 9. Mercy, corrígeme las 4 y 5. Y ya está, ya cumplí con todos. Benny, corrígeme la 9 y 10. Mercy, te respondí ya, las dos últimas. Y Jonathan Miguel, corrígeme la 7. Solo la 7. Jonathan, solo la 7. Controversia. A ver. A ver, a ver, a ver. Relajado está por acá. Debido a, acá está. Debido a su relajado tratamiento. A ver. No ha parado de crecer, incluso también en los momentos más duros que he vivido en su annus horribilis, debido a su relajado tratamiento de la difusión de contenidos. Ok. O sea, nosotros somos los administradores de Facebook y viene un compañerito, un amigo tuyo, y quiere proponer que tomando lejía nos curamos del COVID. ¿Recuerdas hace año y medio? Viene una amiga tuya y dice que van a pasar helicópteros rociando lejía a la población. Recuerda, sale otra amiga tuya, un brother tuyo y dice, hay que hacer gargaritas de agua con sal, ¿no? Para que nuestro sistema sea más alcalino. No sé cuántas veces he leído esa estupidez. Bacán, bacán. Entonces, nosotros, los administradores de Facebook, tienen un tratamiento relajado del asunto, ¿no? Tiene un tratamiento relajado del asunto. ¿A qué se refiere relajado? Porque no son estrictos, no son estrictos, sueltan la correa. Falta de rigor, falta de rigurosidad. Ecuánime no, animadversión es odio, nada. Controversia no tiene nada de controvertible. Eso es connivencia. ¿Qué es connivencia? Tolerancia. Son tolerantes ante los fake news. Limón combinado, claro, Donald Trump diciendo esas pavadas de la lejía, por ejemplo. Qué vergüenza, brother. Pues ya quisiera yo que me regale uno de sus hoteles, ¿no? ¿Pero qué hablo? O sea, acá tengo a mi brother Acuña. ¿Por qué voy a envidiar a Donald Trump? Mejor mi papi Acuña. Animadversión es odio, antipatía. Ecuanimidad es equilibrio. Equilibrio, moderación. Ah, pero hay algo muy importante. Hay una herramienta fundamental que se llama diccionario. Así que en vez de preguntarme, también puedes consultar el diccionario. Bacán, ¿de qué Ayúdame, estamos profe. hablando? Pregunta 6. Ah, dime, te escucho. Es que yo marqué controversia porque creía de que... Espere, un momento para explicarle bien. Yo marqué controversia porque creía de que el tratamiento en la difusión de sus contenidos estaba siendo controversial.
Claro, pero esa es una afirmación diferente a lo que el texto dice. Pero cuando tú me dices, Luis, el trato con tus alumnos es un trato muy relajado. Para algunos puede ser controversial, pero lo que tú quisiste señalar que es un trato relajado es que no hay rigurosidad, no hay rigor. ¿Me comprendes? Entonces, el adjetivo allí relajado implica que es muy tolerante, muy blando, muy suave, que le falta rigor. Entonces, sí encajaría poner controversial, pero es una afirmación diferente. Aquí estás dando una información distinta. Por eso no va. Ok, profe. Ah, bacán. Estamos hablando del crecimiento. Número de usuarios masa de Facebook. ¿De acuerdo? En pocas líneas nos dice que ha tenido un año en el que en Estados Unidos y Canadá perdió por primera vez. Perdió por primera vez. 1 millón me parece, ¿no? 184 millones y ahora tiene 185. O perdón, tuvo 184, tuvo 185 y ahora tiene 184. ¿Verdad? Vale. La caída es de 1 millón de usuarios. Pero, los usuarios han gastado menos tiempo en acceder. La gente en estos momentos destina 50 millones de horas menos por día a la red social. A nivel global, acá está a nivel mundial, la compañía ha alcanzado 2.129 millones de usuarios, de los cuales 1.400 acceden diariamente a la plataforma. Ambas métricas representan un 14% más que el año pasado. O sea, igual creció. Igual creció, igual creció. Pregunta 6, tema central. La cantidad de usuarios de Facebook durante el último año. La 7, relajado, convivencia, tolerancia. 8, compatibilidad con el texto. Clave 1, Snapchat es una aplicación utilizada más asiduamente que Pinterest. Más asiduamente. A ver, Snapchat. Snapchat es menos utilizado que Pinterest. Menos. Dice que más. O sea, esto es fake. Asiduo es constante. ¿En todas las redes sociales se difunden bulos? No. No sabemos si aquí están todas las redes sociales. Solo hay 2, 4, 6. Por ejemplo, el año en que se hizo esto no estaba TikTok. Aquí debería estar TikTok, de ley. Lo que TikTok debería ser LinkedIn, probablemente. ¿No? Superaría LinkedIn, TikTok. Y el uso de Facebook ha sufrido una fuerte mengua en el mundo entero. Falso. Falso, falso, falso. La clave, solo 4. La cantidad de usuarios de Facebook supera a las demás redes, verdadero. 8 dedos. 9. Se infiere que la reducción del número de usuarios en Facebook. La reducción del número de usuarios de Facebook. Infiere. Los creadores de Facebook se encuentran alborozados, se encuentran felices, ¿no? Pues los perjudica. Se encuentra alarmado por este suceso. Quizás sí, probablemente sí. Ha sido imprescindible que Facebook cambie de dueño. ¿Por qué? Imprescindible es fundamental. Que cambie de dueño no tiene sentido. Es un hecho sin precedentes, ocurre en todo el mundo. Nuevamente, no ocurre en todo el mundo. Clave baby. Mengua es disminución, disminuir. Menguar es disminuir. Si desde un inicio Facebook hubiera controlado rigurosamente, controlar rigurosamente las informaciones que se brindan en su hipotética red. Profe, ¿qué es alborozado? Alborozado es alegre, feliz. Alegre. Si se hubieran controlado, la difusión de noticias falsas o fake news habría tenido mayores obstáculos. O sea, esta red no se habría caracterizado por permitir tanta noticia falsa. La clave cucharita. La Profesor, clave cucharita. Dime. una consulta. En la pregunta número 9, cuando nos pide qué es lo que se colige del texto, ya, ¿en qué parte del texto yo puedo encontrar la respuesta a la pregunta? O sea, porque no sé, o sea, no encuentro algo que me haga entender de que Mark Zuckerberg de verdad se encontraba, pues, alarmado, porque no, o sea, no me da como que una señal de que se encuentre preocupado por la situación. Porque al final el texto dice de que encuentra una justificación a los datos, como diciendo que no hay nada que temer o algo así. Bacán. ¿Cómo justificamos esa clave? ¿Cómo la justificamos? Vamos a justificarlo. Aunque puede tratarse de un pequeño bache, aunque Facebook ha perdido por primera vez en su historia de usuarios en los territorios con más fuerza, Estados Unidos y Canadá. Entonces, por primera vez en su historia, en los dos territorios
con más fuerza. Estados Unidos y Canadá. La red social ha registrado 1 millón de usuarios menos en tales territorios en el último trimestre, pero representa un pequeño tropiezo en una compañía acostumbrada a crecer en todos los ámbitos. Asimismo, los usuarios han gastado menos tiempo en acceder a sus perfiles. Entonces, son dos los accidentes o tropiezos. Uno, menos usuarios, y dos, menos tiempo accediendo a los perfiles. La gente en esos momentos destina hasta 50 millones de horas menos por día a la red social. El propio Zuckerberg ha justificado estos datos por los cambios introducidos. ¿Qué ha hecho Zuckerberg? Ha justificado. ¿Qué puedo inferir de una justificación? Que está tratando de explicar. Pero ha insistido en que esas modificaciones, o sea, dice, he perdido usuarios, ¿por qué? Porque introduje cambios, ¿no? He perdido usuarios porque introduje cambios. Pero ha insistido en que estas modificaciones, estos cambios, están pensadas para hacer que en los próximos meses esa disminución se reduzca. O sea, en los próximos meses seguirá habiendo menos, pero no será 1 millón, ¿no? Serán 500.000, 200.000, 100.000. Y ahí queda lo de Zuckerberg. A nivel global, la compañía ha alcanzado 2.129 millones de usuarios, 1.400 diariamente. Ambas cifras representan 14% más que el año anterior. Muy bien. De la justificación de Zuckerberg y de lo que espera Zuckerberg, se señala que va a seguir perdiendo usuarios, pero que una pérdida menor. ¿Qué puedo inferir? Ahora sí. Se colige sobre la reducción del número de usuarios de Facebook, sobre esa pérdida. Los creadores estarán felices, Nika. Zuckerberg se encuentre alarmado por este suceso. Sí, por primera vez ha perdido usuarios en Estados Unidos y Canadá, y los usuarios están ingresando menos tiempo a sus perfiles. ¿Qué puedo concluir de esos dos datos? De que por primera vez pierdes usuarios y que tus usuarios ingresen menos tiempo a tus perfiles. ¿Qué puedes inferir? Que estés alarmado, o sea, preocupado. O sea, tampoco estás desesperado. Profe, ¿puede explicar la 10? Claro. La 10 dice, si desde un inicio Facebook hubiera controlado rigurosamente, para entender la 10, debes de decirme qué pasó con Facebook en un inicio sobre la información que se brindaba. ¿Recuerdas que en un inicio, permíteme, Facebook dejaba pasar nomás las noticias, no filtraba, ¿no? Incluso también en los momentos más duros en que he vivido, debido a su relajado tratamiento en la difusión de contenidos. Explícamelo con otras palabras. ¿Qué significa relajado tratamiento en la difusión de contenidos? O sea que la gente publicaba fake news, noticias falsas, ¿no? Noticias falsas, paparruchas, no sé, mofas, befas. O sea, se burlaba la gente, publicaba tonterías, y Facebook no lo vetaba, no lo prohibía, lo permitía, ¿no? Si quieres publicar, publica, pues no lo voy a prohibir. Entonces, eso es un tratamiento relajado. ¿Me comprendes? Era un tratamiento relajado. Y te dice, incluso también en los momentos más duros que ha vivido en sus años horribles, en su año horrible, un escenario que ha dado pie a que se perturbe el sistema y acaben por distribuirse noticias falsas y fake news. ¿No? Ese sistema de Facebook ha permitido que las fake news abunden. Y ese puede ser un factor para que la gente se desanime de Facebook. Entonces, si desde un inicio Facebook hubiera controlado rigurosamente la información que se brinda, si hubiera controlado la información que se brinda, entonces los fake news no saldrían, no serían ventilados, no podrían ser compartidos tan fácil. ¿Cierto? Si yo publico un fake news, de inmediato Facebook quizá me ponga una limitación, una prohibición, un veto, un castigo. Me retira esa publicación automáticamente. Entonces, los fake news tendrían mayores obstáculos para multiplicarse. Y es lo que te dice aquí. La difusión de noticias falsas habría tenido mayores obstáculos, impedimentos. Por eso marco caso. ¿La D qué quiere decir en la 9? A ver, la D de la 9. Es un hecho sin precedentes ocurrido en todo el mundo. Sin precedentes implica nunca antes visto. Nunca antes visto. Es un hecho sin precedentes en Estados Unidos y Canadá. Y igual, si lo aceptara como verdadero, esa línea está aquí. Por primera vez en su historia. O sea, es un hecho sin precedentes. Un parafraseo. No lo di, no es textual, pero sí lo está parafraseando. Ya, ¿alguna más? Gracias, gracias. Lo dice en el texto. Sí. Ok. Vamos con la siguiente.
Algunos autores consideran la modernización de la sociedad lleva un aumento de la disponibilidad de alimentos. Texto 3, 9 minutos. 9 minutos. Profe, nos queda una hora para terminar con lo que podemos con la semana 2, luego pasamos a la semana 3. Afirmativo, luego pasamos a la semana 3. Obvio significa obstáculos, así que las fake news no serían difundidas. Claro, si tú y yo le ponemos un control riguroso a Facebook, o los administradores ponen un control riguroso, entonces las noticias falsas tendrían más obstáculos, ¿no? La tendrían más difícil, ¿cierto? Sería más difícil, más dificultoso que se multipliquen. ¿No? Porque de inmediato, si tenemos un control de fake news, entonces eso es un fake news sacado, ¿no? Sacado de la red. Eso se refiere. Tendrían dificultades para ser tan difundidas. Muy bien, 9 minutos, texto 3. 9 minutos, texto 3. Dale con todo.
A ver, a ver. Ariana, un error, la 4, corrígela. Carla Sofía, la 1 y la 4, corrígela. Macklin, Tarazona, la 2 y la 4, corrígela. Ana Belén, corrige la 2. Ana, 4 buenas, un error, corrige solo la 2. Una manifestación de cierta insatisfacción que sienten algunos sujetos consigo mismos. No, pues, pero Ana, en esa clave, una manifestación de insatisfacción que sienten algunos sujetos consigo mismo. Ya, y como estoy insatisfecho conmigo, imito, ¿qué tiene que ver el estar insatisfecho con imitar? No, o sea, por favor, complétalo. O sea, la clave sería incompleta si quieres marcar esa alternativa. Porque, ¿qué te está pidiendo la pregunta? Parafraséamela, parafraséalo. ¿Cómo lo entiendo, no? Se debe comprender como que te estoy pidiendo que parafrasees eso. No, hombre, y nada de que si estoy insatisfecho conmigo mismo, ¿qué tiene que ver con una tendencia a imitar a otra clase social? Cuéntame, ¿ah? Cuéntame cuál es tu excusa. Cuéntame. Miriam, 4 y 5, corrígelas. Amanda, Lisbeth, 1 y 4. Héctor José, 1 y 3. Leslie, epa, felicitaciones, Lescano, bien allí. Adriana, la 4, esa es. Beni, Vilcatoma, 1, sí, 2, Nola, 4, Nola, corrige 2 y 4. Ana Belén, la 12. A ver, una estrategia, sí, por la cual algunos individuos sí buscan ascender dentro de la pirámide social. Mm, buscan ascender. O sea, cuando yo imito es porque la tendencia a la imitación significa ascenso dentro de la pirámide social. Ya, tiene más sentido que el anterior, definitivamente. Y Mercy, 2 y 3, corrígelas. A ver. Jonathan, 1 y 3, corrígelas. Algunos autores consideran que la modernización de las sociedades son modernas ahora, lleva un aumento de la disponibilidad de alimentos. O sea, como la sociedad es más moderna, tenemos más alimentos disponibles, lo cual va asociado a una disminución de las diferencias sociales en la dieta. O sea, antes había muchas diferencias sociales en la dieta, ahora hay una disminución. Eso daría lugar a un aumento en la diversidad de modelos alimentarios. Claro, hay más modelos de alimentación, que son resultado de la conjunción de criterios de elección individuales diversos, no adscritos exclusivamente a las clases sociales. Claro, hay diversidad no adscrito a una clase social definitiva. Así, quienes defienden la desestructuración alimentaria como reflejo del proceso de individualización característico de la modernidad, claro, la modernidad es individualista, dicen muchos, y esto que ha provocado una desestructuración alimentaria. Apuestan, los que defienden eso, apuestan por una diversidad de pautas alimentarias o modelos plurales en materia de alimentación. En definitiva, la tesis de la modernidad alimentaria se sustenta, por un lado, en la desestructuración de los comportamientos alimentarios, y por otro lado, en el declive de las clases sociales como explicación de las pautas alimentarias de la modernidad. Repítelo. La modernidad alimentaria, se sustenta por la desestructuración de los comportamientos alimentarios. ¿No? Ciertos comportamientos alimentarios del pasado quedaron ya desfasados, ¿no? Anulados. Y el declive de las clases sociales como explicación de las pautas alimentarias. Ya una comida no es solo para una clase social, declive de clases sociales con explicación de pautas alimentarias. Pauling ha realizado un importante análisis del cambio alimentario, considerando que se trata de un proceso de eliminación o privación de algo. O sea, el cambio alimentario es un proceso de eliminación de alimentos o privación de alimentos. Si nos atenemos al prefijo des, de desestructuración, supongo, define la ascendencia de ese autor describe. La modernidad alimentaria se definía por desestructuración, desocialización, desinstitucionalización, chévere, desimplantación también, y desritualización.
Los cambios son detectados en la investigación empírica por tres tendencias: la simplificación de la estructura de la comida, el aumento de la ingesta fuera del hogar y el aumento del número de ingestas. Muy bien, hasta ahí el texto A. Hasta ahí el texto A. Tendencia a la imitación. ¿Dónde estaba esa frase en el texto A? No, está en el texto B. A ver, ¿qué claves hay para A? 4. A partir de la lectura de A se puede afirmar que las reuniones familiares para cenar han dejado de ocurrir, puede ser, pues los jóvenes prefieren juntarse con amigos, indeterminado. Son una muestra evidente de que aún se conservan ciertos rituales sociales. Las reuniones familiares son una muestra de que aún se conservan ciertos, sí, puede ser, aún se conservan ciertos. ¿Ocurre con la misma frecuencia? No, dudamos mucho de que ocurra con la misma frecuencia. Constituyen una característica anterior al proceso de individualización. Gente, ¿es anterior o es posterior al proceso de individualización? O sea, es una consecuencia, un derivado, ¿no? Claro, no debería ser anterior, sino posterior. La única clave con sentido, bebé, besito. Y ya no hay nada más para aquí, dice para el texto B. Vamos con el texto B. Existen autores que apuestan por una explicación de la diferencia en el consumo de alimentos basado en la diferenciación social. Antes no era solo lo social. Permíteme retroceder, porfa, permíteme retroceder. Antes hablábamos de la modernización de la sociedad, las diferencias sociales en la dieta, aumento de diversidad de modelos alimentarios, elección individual diversa, no escrito exclusivamente de la clase social. Claro, aquí no se escribe solo la clase social, ¿cierto? No es solo la clase social. Individualización, apuestan por diversidad de pautas alimentarias, modelos plurales en materia de alimentación. Desestructuración de los comportamientos y declive de clases sociales. Acá hay dos, ¿no? Desestructura de comportamientos y declive de clases. Aquí te dice, la diferencia de consumo de alimentos basada en la diferenciación social, solo en la diferencia de sociedades. Ellos consideran que los patrones de consumo alimentario se encuentran en relación con el origen social de los consumidores. Esto es más clásico, ¿no? Que si tú comes, no sé, fettuccine al olivo, pues, no, croissant, todas tus tardes, caucite pulpe camarón, pues, ¿no? Es porque has nacido en una cuna de oro, una cuna favorecida, ¿no? Y San Marquino, mi pancito con queso, pues, ¿no? Mi papita con huevo, mis anticuchitos, mis rachi, ¿no? Claro, pues tú le llamas cheesecake, ¿no? Es un quequito, ¿no? Chifoncito, mi comedor universitario. Tú le llamas muffin. No, pancake. No, pues, un quequito nomás. Y eso, ¿no? Estos quequitos en bolsa, con su bromatino, ¿no? Con su super bromato. Claro, pe, profe, el que te causa cáncer. No seas cruel. Tú le llamas Starbucks. No, pues, ¿qué era mi desayuno? Mi quinoa, ¿no? Buenaza la quinoa, la tía de la esquina, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, eso es por la clase social de la que provienes. Una de oro, pues ustedes, muchachos, una clase adinerada. Las 7 semillas, buena. Sumaca, profe. Sí, 7 semillas, maca. Starbucks, me dicen. Al final me van a mandar fotitos en el Facebook de, profe, mire mi quinoa, es de avena, profe. Como tiene que ser, como tiene que ser. Ellos consideran que los patrones de consumo alimentario se encuentran en relación con el origen social del consumidor. Esta orientación preocupada por el análisis de los desequilibrios sociales, las desigualdades, las relaciones de poder y subordinación. Está más próxima a la idea de modelos de consumo de clase. Es decir, esta clase acomodada consume sus alimentos, esta clase media consume sus alimentos, esta clase baja, esta clase, ¿cómo le llama? Emprendedora. Esta clase emprendedora consume estos alimentos, donde se pueden observar pautas de reproducción social de la desigualdad. Pautas de reproducción social de la desigualdad. Eso es muy curioso, ¿ah? Eso es muy curioso. Eso es un análisis válido porque si te das cuenta, eso lo vas a ver en Introducción a la Antropología o Sociología, las familias clase medieras o familias de clase media pobre tienen ciertas cosas en común.
su cuadrito de la última cena, su cuadrito religioso de la última cena. Tu televisión de Y 50 hablando de pulgadas con su casa alimentación, sin tarrajear. puede ser, pero hablando de alimentación, lentejitas los lunes, ¿no? Pauta de reproducción social. Lentejitas los lunes. Semana Santa, esto de no comer pescadito. Sopa en verano y chocolate caliente en diciembre, ¿no? En tu Navidad ahí, con tu calor, con tu Como debe chocolatito ser, pe, caliente. profe. Jueves de pavita. Aquí viene, ¿no? Los de clase media quieren imitar a la clase alta. Claro. Ward, en sus estudios llevados a cabo en Gran Bretaña, confirma que la clase social es la variable explicativa de la diversidad alimentaria, al menos cuando la referencia es el gasto en alimentos. Las diferencias se dan sobre todo en la clase obrera y la clase media. La clase obrera consume más pan, carnes, grasas, azúcar, aunque la clase media cuenta con diferencias intraclasales. Unos grupos se acercan más a la alimentación de la clase obrera por sus preferencias y otros tienen gustos diferentes. Por otro lado, Lambert, en Francia, plantea que se observa una tendencia a limitación por parte de las clases populares del modelo emergente de las clases intelectuales urbanas. Que buscan copiar, buscan imitar. Entonces, esa tendencia de limitación se debe comprender con, le dice Lambert, en Francia, plantea que se observa una tendencia de limitación por parte de las clases populares, las clases bajas, del modelo emergente de las clases intelectuales urbanas. Entonces, ¿eso es una manifestación de cierta insatisfacción de cierto consigo mismo? No, no tiene nada que ver. ¿Es un mecanismo? Sí, sí. Mediante el cual las clases sociales acomodadas manipulan a las clases bajas. Manipulación, no la. ¿Es una estrategia? Puede ser, por la cual algunos individuos buscan ascender dentro de la pirámide social. O sea, copiando la alimentación, haciendo en la pirámide. No está tan loco como lo anterior, no está tan loco. Es una constante social, pues las clases bajas siempre buscan imitar a las clases acomodadas. Bueno. ¿Qué marco? ¿Caso de? Dice siempre. Buena. Dice siempre. Profe, ¿las clases intelectuales urbanas son las acomodadas? Sí. Las clases intelectuales urbanas son las acomodadas. Sí. Casa. Ah, no vas a defender tu clave dedo. La abandonaste, como la abandonaste a ella, y te Es que vas con la también otra estoy clave. dudando, pe, profe. En Juan nomás. No, yo me voy con la otra clave. La de nomás, profe. Tanto. Ah, ¿alguien la va a salvar, la clave dedo? Dedo hasta el Sí, final, ya, pero explícame pues. es dedo, profe, es dedo. Porque limitar. En caso de la C, está diciendo que por consumir ciertas cosas se adentran en la pirámide social. Eso no tendría sentido. Repíteme, porfa, no te escuché bien. Ay, ya, es que la C dice que los individuos pueden comer ciertas cosas y adentrarse en la pirámide social. Pero la de ella, o sea, te está haciendo más claro, pues, ¿no? Que están imitando, que de eso trata, eso te dice, que están imitando el modelo de las clases intelectuales urbanas. En caso de la C, siempre te está yendo por otro lado. Bueno, yo creo que la de, lo Claro, corregiré. pero estás evadiendo hábilmente hablarnos de la palabra siempre. Nos has paseado. Ah, La tendencia jamás va a ser para siempre. es la C, profe, ya me confundí. Algún día todo va a cambiar. Profesor, ¿siempre vendría a ser un término categórico? Así es. Y algunos también, entonces, en la C. No, algunos es un término tibio, aceptable. Pero yo la dos supuse que es la C y usted me dijo que corrija la S. Yo creo que es dedo. Si no estaba la palabra siempre, sí. En la C dice, algunos individuos en el texto no mencionan la de habla en general clases populares.
Ya Miriam, en la 6 algunos individuos, yo también puse D, yo marqué D, team dedo, team dedito. Ok, lean la pregunta porfa con paciencia. La frase, una tendencia de limitación, se debe comprender como. ¿Cómo la debo de comprender? O sea, ¿qué puedo proyectar de esa afirmación? ¿No? ¿Qué puedo proyectar? ¿Cómo debo de interpretarla? Entonces, en Francia plantea que eso es una tendencia de limitación, o sea, una tendencia que ocurre por parte de las clases populares de modelo emergente. Clave casa, es una estrategia por la cual algunos individuos buscan, no es algunos, es los individuos o la clase popular. Una constante social. ¿A qué se refiere con una constante social? Allí sí, aprovéchate de la palabra siempre. ¿Qué es una constante social, Luis Alfredo? Cuando siempre ocurre algo. ¿Qué es una constante social? Cuando siempre ocurre algo, ¿no? Oye, Luis Alfredo, ¿cómo no vas a entender eso, pues, Luis Alfredo? Qué monse. Ya. ¿Qué es una cosa cuando siempre ocurre algo? Este Luis Alfredo se pasa de bobo a veces. Y como me decía una de tus compañeras, esto sí se refiere exactamente a la intención del autor, pues, ¿no? Sí se refiere exactamente a la intención del autor. Queda, rapidísimo, porque perdimos tiempo. Queda dedo. Uno, casa. Los conceptos que se emplean para comprender y explicar los modelos alimentarios actuales. Los conceptos que se emplean para comprender y explicar los modelos alimentarios actuales. La desestructuración, por ejemplo. 1, cachimbo. 2, déjalo. 3, las estrategias empleadas en ambos textos son similares, ya que los mismos presentan argumentos contrastados con evidencia empírica, o sea, con lo que ocurre, ¿no? En Gran Bretaña, en Francia, entre otros. Presentan argumentos contrastados con evidencia real, ¿no? Casi. 14. Profe, la Son D, una ¿por qué muestra no? palmaria de que aún se conservan ciertos rituales sociales. Esto ya lo habías marcado, besito. Y 15, se deduce que los investigadores mencionados en el texto B están preocupados por los desequilibrios y desigualdades sociales. Sí, 5 besitos. Ahora sí, ¿algo me ibas a decir por audio? Que no los escuché. Ahí están las claves. Profesor, sí, le estaba preguntando sobre la pregunta 13, sobre Dímelo. la alternativa de no sé por qué no puede ser, por Dedo. el tipo de texto. La clave dedo, ¿verdad? Sí, sí, profesor. Permíteme leerla. Las estrategias empleadas en ambos textos son similares. Las estrategias son similares, sí. ¿En qué sentido son similares? ¿No? Porfa. La pregunta te dice, ¿en qué sentido son similares? Ya que intentan convencer al lector mediante muchos estudios. El texto B te presentó 2 estudios, Lambert y Ward, ¿cierto? El texto A, Pauling. Un estudio aquí y 2 estudios aquí no son muchos estudios. ¿Me comprendes? Por Sí, eso no debería va. decir algunos. Claro, intentan convencer al lector mediante algunos estudios, ¿no? Profesor, Y también, igual, permíteme un paréntesis, si dijera algunos estudios y estuviera la clave C presente, seguiría ganando la clave C, porque tiene más precisión. Porque esos estudios que contienen evidencia empírica, ¿no? Contrastación con lo real. Pero sí, sigue, por favor, continúa. ya, sí, profesor. También tengo una pregunta en la 14. ¿Por qué sería posterior y no anterior? En 14 dedo. Sí, sí, profesor. ¿Por qué sería posterior y no anterior? Es una característica posterior a la posterior. No sé si Porque el podría ayudar proceso, mi argumento. repíteme. Sí, podría, no sé, tal vez explicarle por qué podría ser la D. Ok, critico la clave Ya, dedo y explico por qué es eso. ya, sí, El profesor. proceso de individualización es lo que ha generado varias rupturas, ¿no? Varias rupturas como la desritualización, por ejemplo, ¿cierto? Que hayan varios horarios de comida, que hayan varios lugares donde comer, ¿cierto? Y varias comidas al día. Eso es lo que ha generado el proceso de individualización. Entonces, las reuniones en familia para cenar, se puede afirmar que las reuniones en familia para cenar constituyen un proceso posterior. Mira, la ruptura de la reunión en familia constituye un proceso posterior.
la existencia de reuniones en familia podría ser anterior. Podría ser, aunque no tengo datos, podría ser anterior. Por información previa podría inferirlo. Podría ser anterior, pero son una muestra palmaria, o sea, evidente, de que aún se conservan algunos ritos, ¿no? Aún se conservan algunos ritos. Esa clave es más evidente que dedo, de la cual no tengo pistas para poder llegar ahí. De no ser que en el texto hay algún dato por allí que hayas encontrado, que te diga que reuniones en familia se practicaban antes del proceso de individualización. Si la tuvieras, podríamos irnos por dedo. Pero lo contrario, Marco, aún se conservan ciertos rituales. O sea, el ritual de reunirse en familia para cenar se está perdiendo, según entendemos, según inferimos. Se está perdiendo. Puesto que hay varios horarios, varios lugares, y se entiende que no se come en casa. En consecuencia, una reunión en familia o las reuniones en familia, es un ritual que aún se conserva. No necesariamente generalizado, pero aún se puede conservar. Por eso marco eso. Profesor, yo había marcado la D porque en el segundo párrafo del texto A nos mencionan que la desestructuración alimentaria es un reflejo de la individualización. Y luego mencionan que, como es un reflejo, van en paralelo, ¿no? Y luego mencionan que esta modernidad alimentaria se sustenta por la desestructuración de los comportamientos alimentarios. Entonces, comportamientos alimentarios serían esas cenas familiares. Entonces, como la individualización es paralelo a esta desestructuración, entonces ese proceso es anterior en lo que es las cenas familiares. Entiendo. ¿Dónde te dice que es un reflejo? ¿En qué parrafito para poder subrayarlo? ¿Uno o dos? En el segundo párrafo, en la primera línea. ¿Acá? En el texto A, profesor. Ah, ok. Segundo párrafo, primera línea. Ah, ok. Hay quienes defienden la desestructuración alimentaria como reflejo del proceso de individualización. Ok. Lo que sucede es que hay una línea muy fina entre lo paralelo y lo que es consecuencia de. Me explico. La violencia contra la mujer es reflejo de las conductas machistas de la sociedad. O sea, no es que ven paralelo, es que ocurre A y se refleja en B. ¿Me comprendes? O sea, ocurre el proceso de individualización y eso está provocando desestructuración alimentaria. Repito, ocurre la individualización y eso provoca desestructuración alimentaria. Y este autor está parafraseándolo, ¿no? La desestructuración alimentaria es reflejo de un proceso de individualización característico de la modernidad. En consecuencia, no se refiere a que ocurre en paralelo, se refiere a una relación de causalidad, causa-efecto. Ocurre la individualización y esto genera desestructuración alimentaria, ¿no? A, entonces B. Y eso lo ha parafraseado como un reflejo, pero no lo vayas a entender como que ocurren a la vez, ¿no? Si me dices ocurren a la vez, significa que podría ocurrir desestructuración alimentaria y quizá no hay individualización. O ocurre individualización y no hay desestructuración, pero ocurren en paralelo. No te está indicando eso. Te está indicando que existe esto y esto genera un reflejo, ¿no? Genera un reflejo que es la desestructuración alimentaria. Y a partir de este comentario, no sé si tu idea sigue teniendo sustento. ¿Me confirmas? ¿Aún tendría sustento con ese comentario? Sí, profesor, porque si es que no hay individualización, entonces no hay esos rituales, no existen esas escenas, entonces sería anterior, no podría ser posterior. No sé si Claro. me entiende. Sí, sí te entiendo, sí te entiendo. Claro, claro. Si no hay individualización, no se rompen los rituales. Eso me quieres decir, ¿verdad? Sí. Claro, claro. A ver, retrocedamos a la clave.
Y A profesor, partir se puede afirmar. discúlpeme, la B, según la ideología del texto, según la idea que plantea el texto A, da a entender que en esta sociedad moderna, ¿no? Estos rituales ya se están perdiendo. Claro, Entonces, como que por ahí podría también descartar la B, porque habla de que se conservan ciertos rituales, pero la idea que plantea la A es como que ya están desapareciendo o incluso ya no existen. no, porque estaría siendo contundente. Estaría siendo contundente. Aquí lo importante de la clave de besito es el aún. No que implique ese aún, que están en proceso de desaparición o que ya no se dan, pero que aún se conservan algunos rituales sociales. Algunos. Y la clave dedo me dice, constituyen una característica, las reuniones familiares para cenar son una característica anterior al proceso de individualización. Sí, 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 podría ser válido, puede ser válido de que constituya una característica, son una característica, las reuniones en familia, son una característica, sí, imagino que sí, puede ser, puedo denominarlas una característica, anterior al proceso de individualización. Sin embargo, el autor nos está hablando sobre cómo están desapareciendo estos rituales, ¿no? ¿Cómo están desapareciendo estos rituales? Entonces, entre la B, que se vincula a la existencia de este ritual, y la A, que me habla del tiempo de ocurrencia, la clave B se vincula más. Permíteme por qué. Vamos a justificar el A1. En definitiva, la tesis de la modernidad alimentaria se sustenta por un lado en la desestructuración y el declive de las clases sociales como explicación de pautas, considerando que se trata de un proceso de eliminación o privación, desestructura, desocialización, desinstitucionalización, desritualización. Los cambios son detectados por evidencia empírica por tres tendencias: la simplificación de la estructura de la comida, el aumento de ingesta fuera del hogar y el aumento del número de ingestas. Entonces, ¿qué dice aquí? Los cambios son detectados por la investigación empírica por tres tendencias. O sea, hay una tendencia de que está cambiando las cosas, ¿no? Se simplifica la estructura de la comida, aumento de ingesta fuera del hogar, o sea, ya no hay comidas en casa, y el aumento del número de ingestas. La gente come más veces entre las 24 horas. Entonces, las reuniones en familia para cenar son una muestra evidente, ¿sí?, de que aún se conservan ciertos, claro, sí, esto es muy válido, aún se conservan ciertos rituales. ¿Sabes cuándo sería falso, cuándo lo anularías? Si te dijeran, son una muestra palmaria de que estos rituales o de que este ritual se preserva, ¿no? Es una muestra palmaria de que este ritual pervive aún, o pervive aún no, pervive con fuerza o con rigor. Allí sería incompatible, allí sería falso. Pero este aún es salvador, es clarividente. Y marco beso porque se vincula a la existencia de los rituales o, como el texto dice, la transición de la desaparición, ¿no? Es una transición a la desaparición de rituales. Que no han desaparecido por completo, ¿no? Hay una transición, por eso marco eso, porque está más ligado a lo que el autor está señalando. Mientras que dedo puede ser verdadero, o es verdadero a partir de inferencia, pues es una característica anterior al proceso de individualización. Claro, es una característica ¿de qué? De rituales, supongo, ¿no? Es una característica de los rituales anteriores al proceso de individualización. Sería una inferencia válida, incompletita, pero válida. Ya está. En la 15, ¿en qué sentido preocupados se dice que los patrones de alimentación están ligados a la clase? 15, ¿en qué sentido preocupados? Se deduce que los investigadores mencionados están preocupados por los desequilibrios y desigualdades sociales. ¿En qué sentido preocupados? Por interés. Interesados. Por ejemplo, están interesados en el gasto, por acá, gasto alimentario. La diferencia entre la clase obrera y la clase media. La clase cuenta con diferencias interclasales, unos productos más de alimentación, preferencias alimentarias. Plantea que, claro, están preocupados en el sentido de interés, no preocupados porque no pueden dormir, sino porque les interesa esto. En la 15 no es por único, en la 15 no es por único, consideran que la clase es el único concepto que explica la alimentación. Claro, descarto casa, consideran que la clase es el único concepto, sí, lo descarto por único. Sí, Emily. Profe, en la 15, la clave es, ¿por qué no? Por único.
Ya está. Ahora sí, creo que les respondí a todos. Vamos con el texto 4. En el contexto peruano, las brechas de equidad de género. Brechas, las diferencias, ¿no? El margen de distancia. Equidad de género, igualdad entre los géneros. Vamos a hablar de sueldos. ¿Cuánto tiempo? 8, 8, 8. 8 minutos y comparamos. 8 minutos y comparamos el texto 4. Dale con todo.
Muy bien. Varios 4-1, ¿ah? Carla Sofía, 4 buenas, una mala. Corrige la 17. Gabriela, 5 buenas. Pero decídete. Mercy, 4 buenas. Corrige la 4. La cuarta. Ana Belén, 1 y 2, corrígela. Luis Ángel, 17 y 19, corrígela. Carlos Eduardo, felicitaciones. Ariana Anaís, corrige la 2 y la 4. Sebastián Schneider, felicitaciones. Buen trabajo, ¿ah? ¿Qué dice? Por ejemplo, el 28% de las empresas del país son conducidas por mujeres. Solo el 28%. 3 de cada 10 de empresas son mujeres. Y estas se encuentran principalmente en las MIPES. En cambio, la categoría que tiene mayor participación corresponde a las familiares no remuneradas. O sea, en cuanto a los trabajos que no se les paga, ahí sí están las mujeres liderando. Sobre el ranking par, los resultados evidencian, o sea, muestran la existencia de un techo de cristal para el sexo femenino. Un techo de cristal, es decir, un freno, un límite, un coto, un impedimento. Techo de cristal, ¿a qué hace referencia? A una barrera figurada que las mujeres se encuentran cuando desean ascender profesionalmente. Una barrera, un impedimento. Los obstáculos que tiene el sexo femenino para acceder a empleos, no es a acceder, sino es subir dentro de su empleo. ¿Me comprendes? Subir, mejorar un puesto laboral. Muy bien. Es por ello que en directorios y cargos de primer nivel la presencia de mujeres se reduce a 22% y 30%. Ante este panorama, el ranking recomienda la formación de un comité de equidad de género, que constituye un primer paso esencial para las empresas. Asimismo, propone promover políticas de flexibilidad que ayuden a las mujeres a enfrentar sus responsabilidades en el hogar. Primera pregunta. Intención del autor es, avión, evidenciar la desigualdad de género en el ámbito laboral peruano y las propuestas para modificar esta situación. 17, avión. 18, enunciado falso. Enunciado falso. La razón que dificulta el éxito profesional de las mujeres reside en su escasa preparación. Recontra falso. En ninguna línea se insinúa que no estén preparadas. 18, alcohol. 19. A partir del gráfico es posible concluir que es posible concluir. Los hombres acaparan los empleos de los rangos salariales en promedio, un promedio mayor al 75%. ¿Eso podemos concluir? A ver qué dice mi chat. Dedo. Las mujeres que ascienden a la primera escala salarial son menos de la cuarta parte del total. Verdaderas. Verdaderas. Las mujeres que ascienden a la primera escala salarial, estas, primera escala salarial, ellas, 24%, son menos de la cuarta parte del total. Claro, son menos de 25%, verdadero. La respuesta, Doritos. La respuesta, Doritos. Profe, 17, ¿por qué no beso? Permíteme. Techo de cristal, límite de plazas con cargos. No. El problema no es el límite de plazas. Límite de plazas significa, tú como gerente en tu empresa dices, tengo 3 puestos disponibles para subgerentes. Solo 3 puestos. Entonces hay un límite de plazas, ¿no? Y luego dices, un límite de plazas destinado a las mujeres. O sea, tienes 3 plazas y para las mujeres solo una plaza, solo una. No, eso no ocurre. Eso no ocurre. 19A, ¿cómo la descarto? 19 avión. Los hombres acaparan los empleos en los rangos salariales con un promedio mayor del 75%. Ok. Varones, 75%, 65% y 59%. ¿El promedio es mayor al 75%? ¿El promedio es mayor al 75%? Uy, uy, uy. Ya, pues, qué pregunta tan inocencia. Mm, la A dice profesionalmente, ¿no sería laboralmente? Desean ascender profesionalmente. Ah, es que es un parafraseo correcto, Jonathan. Deseo acceder, perdón.
ascender profesionalmente, o sea, dentro de tu profesión, un mejor puesto. Deseo ascender laboralmente, dentro de mi labor, un mejor puesto. Es un parafraseo, bien utilizado. 16, ¿por qué no casa? Brindar información que contribuya a reflexionar y eliminar las brechas de género en la actual sociedad. Mayra, no dice trabajo. No dice trabajo. 16 casa no dice trabajo. Por eso no va. Leslie, 19 no puede ser beso, 19 no puede ser baby. Las oportunidades de ascenso a puestos de mayor jerarquía son más limitadas para las mujeres. No, porque la gráfica no te muestra oportunidades de ascenso. Lo único que te muestra la gráfica es cuánto ganas. ¿Cuánto ganas? O sea, no te dice si estas mujeres tuvieron más oportunidades o menos oportunidades de ascender. No te muestra eso la gráfica. Muy limitada la gráfica. Solo te muestra salarios. 19, ya está, respondí. Jonathan, respondí justo esa. Profe, ya pasaron las 2 horas. Me dice cuando termine de explicar para la grabación. Ah, ya. 19, ¿por qué no ve? Ya expliqué. Entiendo ya. Y 20. La información proporcionada por el gráfico permite, ¿qué permite? Casa, reflexionar sobre la necesidad de equilibrar cifras para lograr la igualdad de oportunidades para todos, todas, todes. La clave cachimbo. Congéneres es mismo género, significa. Me estás preguntando si congéneres significa que es del mismo género. Sí, ¿en qué pregunta? ¿En qué clave? Dime número y clave, por familia. ¿A qué número y clave te refieres? 16 besos. Lograr mayores oportunidades de trabajo en las empresas, mejores salarios y el respeto para sus congéneres. La intención del autor es, claro, congéneres se refiere a su mismo género, ¿no? Si el autor es hombre, congéneres varones. Si el autor es mujer, congéneres féminas, mujeres. Pero, ¿te dice quién firma? No dice quién firma. No dice quién firma. Entonces, lograr mayores oportunidades de trabajo en las empresas. No, no quiere mayor oportunidad de trabajo en la empresa. Quiere que se respete la igualdad. Mejores salarios. Ya. Mejoren los salarios, mejoren la igualdad salarial. Y el respeto para las mujeres en el área laboral, ¿no? No, hay muchas cosas que arreglar en la clave de besito. Su descansito de 5 minutos dice. Ahí está, pues, ahí estás, mira, pidiendo descansito, el alfa. El barba del leñador pidiendo descansito. Así son, mira, así son. Piden descansito, está pidiendo chepa. Está pidiendo chepa. Muy bien. Te dejo las claves del texto 5 y nos vamos al otro material. Toma nota, por favor. Te dejo las claves del texto 5. Profe, hombre o mujer. Su nombre empieza con ek y termina en tor. ...21, Rico, chicharrón. raje, ¿eh? No, no es raje, la verdad. 22, chicharrón. 23, Es que yo quería 2 horas, profe. ya Digo la voy a nomás. bajar. 24, déjalo. Y 25, bebecito. Pero diga bien las claves, me dice Amanda. Uy, uy, uy. Ahí está, Amanda, ahí está. Si mi voz no te ayuda, los ojos te ayudan. Clave cachetada, clave cachos, cornuda, clave B de boba, clave D de dignidad y clave B de bandida. Ya está. Ahora acá, distribución de los compradores. Toma nota, toma nota. 1, alcanzó vacante. 2, cachimbo. Primer puesto, por favor. 3, bandido, bandida. 4, cornudo, cornuda. Y 5, déjalo ir, déjalo ir.
Ya está. Ya, profe, voy a pasar la grabación.